Sus músculos se hincharon y sus venas se tornaron verdes. Luego, su piel se tiñó de verde, estirándose mientras sus huesos crujían y se recomponían. Su respiración se transformó en gruñidos. En cuestión de segundos, Bruce Banner desapareció. En su lugar apareció Hulk. La transformación fue instantánea y violenta. Con un rugido que sacudió el pasillo, Hulk se abalanzó y golpeó con ambos puños la pared de vidrio reforzado. Esta se hizo añicos como plástico barato. La onda expansiva deformó el suelo metálico bajo sus pies. Hulk, aplasta. Hulk levantó un puño enorme y lo dirigió hacia la cara de Tony. El puñetazo nunca llegó a su destino. Tony lo detuvo con un solo dedo. Los nanitos de su cuerpo absorbieron la energía cinética. Su armadura de nanocitos brilló por todo su cuerpo, encajándose con precisión perfecta. Modelo 50, la armadura Endosima activada. Tras su pelea con Carol, Tony había mejorado aún más la armadura, y ahora era el momento perfecto para probarla. Miró a Hulk y sonrió. «Qué lindo», dijo Tony. Los ojos de Hulk se abrieron de par en par. Entonces apareció el puño de Tony. Un uppercut impactó con fuerza bajo la mandíbula de Hulk con una explosión de energía cinética. El aire se quebró. Hulk salió disparado como un misil, destrozando el techo de las instalaciones, destrozando el hormigón y el acero, y emergiendo al cielo abierto. La onda expansiva de su partida se extendió kilómetros. Tony levantó la vista. «Te voy a dar una paliza solo para probar mi traje». Despegó, dejando una estela de luz blanca tras él mientras se lanzaba tras Hulk. El luz de su visor se iluminó. Velocidad del viento, fuerza gravitacional, ángulos de impacto. Todo calculado en tiempo real. Tony lo alcanzó en segundos. Golpeó a Hulk en el aire. El impacto hizo que Tony y Hulk cayeran. Tony giró en el aire y golpeó a Hulk de nuevo, lanzándolo hacia el océano. Hulk se estrelló contra una isla abandonada, dejando una profunda huella en el suelo al atravesar árboles, piedras y tierra. Tony aterrizó a unos cientos de pies de distancia, levantando polvo alrededor de sus botas. La isla quedó en silencio durante 2 segundos. Entonces Hulk explotó del cráter, con la boca abierta y rugiendo con más fuerza que un trueno. Saltó hacia Tony, blandiendo los puños en un arco brutal. Tony bloqueó el primer golpe con un antebrazo, absorbió el segundo con un redireccionador cinético y respondió con una patada giratoria a la caja torácica de Hulk que lo lanzó contra una roca. Hulk salió de entre los escombros y cargó de nuevo. Tony sonrió dentro de su casco. «Veamos qué tienes». Hulk se abalanzó sobre él con toda su fuerza, empujándolo hacia atrás a través de la jungla. Los árboles se astillaron y las rocas se hicieron añicos. El suelo mismo se agrietó bajo ellos. Hulk golpeó la armadura de Tony con una furia implacable, y cada golpe creó ondas de choque que excavaron trincheras en el paisaje. Pero la armadura no se rompió. Tony bloqueó la muñeca de Hulk a mitad del ataque y activó la atadura endosimal, licuando los nanitos de su brazo en una abrazadera enrollada. El metal serpenteó por el antebrazo de Hulk y alrededor de su hombro como una pitón, sujetándolo en su lugar. Tony lo atrajo hacia adelante y disparó una ráfaga repulsora directamente a la cara de Hulk. La explosión hizo que Hulk rodara hacia atrás. Se deslizó por el suelo, dejando un cráter a su paso. Se lo quitó de encima y golpeó la tierra con los puños, lanzando una oleada de tierra y escombros hacia Tony. La nube de polvo lo engulló todo. Entonces, un rayo de energía candente atravesó el polvo y golpeó a Hulk en el pecho, sujetándolo a la pared de la montaña en el borde de la isla. Tony se elevó, sus nanobots regresaron y se fusionaron con su traje. Tomó la muestra de sangre de Hulk y dejó un enjambre de nanobots en su cuerpo. «Vamos, estás pegando como un niño», se burló. Hulk gruñó, destrozando los trozos de roca al liberarse. Rugió y se lanzó de nuevo, esta vez más rápido y salvaje. Dio una palmada en el aire, enviando una onda expansiva sónica que desgarró el valle. Tony voló bajo y rápido, esquivando rocas y escombros, antes de estrellarse contra Hulk de hombro, tirándolo al suelo. Hulk los volteó, inmovilizando a Tony y lanzando puñetazos tras puñetazos, intentando aplastarle el casco. Cada golpe impactaba la armadura, agrietando la piedra bajo ellos, pero el modelo 50 resistió. La palma de Tony se iluminó y disparó un cañón de pulsos a quemarropa contra el estómago de Hulk, lanzándolo al cielo una vez más. Tony lo siguió, esta vez zigzagueando alrededor de Hulk en espiral.
La armadura respondió con una velocidad inhumana, formando extensiones afiladas desde sus muñecas. Cortó la espalda de Hulk, lanzando sangre verde al aire, luego giró y lo pateó de vuelta a la playa. Hulk cayó al suelo con fuerza. Tony aterrizó frente a él y encendió ambos guanteletes. ¿Ya terminaste?, preguntó. El pecho de Hulk se agitaba con dificultad. Sus ojos ardían de rabia. Intentó levantarse, pero tropezó y cayó sobre una rodilla. Su cuerpo temblaba. La rabia no se había ido, pero el daño lo alcanzaba y, gracias a los nanitos que se infiltraban en su cuerpo, sus heridas ya no sanaban. Tony se acercó más. Entonces, dijo, ¿sigues ahí, Banner? Hulk gruñó y luego se congeló. La ira se apagó. Su pecho subía y bajaba más despacio. El brillo de sus ojos se desvaneció, reemplazado por la confusión. No hay Banner. Solo Hulk. Tony se arrodilló a su lado. Los necesito a ambos. Hulk puede aplastar monstruos y convertirse en un héroe, mientras que el insignificante Banner puede sentarse detrás de computadoras y crear algo genial. Así que, están dentro o fuera. Pero si alguna vez se descontrolan, recuerden este golpe, dijo Tony mientras su máscara se retraía, apretaba el puño y le golpeaba la cara a Hulk con tanta fuerza que lo dejaba inconsciente. 134. Modelo 51 Isla Horizonte Mediodía, centro de primero más de Banner estaba inconsciente, tendido en una cama médica reforzada dentro de una habitación segura revestida de adamantium. Tony se había asegurado de que los niveles de sedación estuvieran calibrados según el metabolismo único de Banner. Y si Hulk despertaba de nuevo y volvía a descontrolarse, las paredes no se moverían. Afuera, Tony permanecía en el laboratorio, con la mirada fija en los datos que fluían por las paredes transparentes. Signos vitales, gasto suprarrenal, flujo gamma, irregularidades neuronales. Todo fluía desde los nanitos ahora incrustados en el torrente sanguíneo de Banner. El bioetiquetado había funcionado a la perfección. Los nanitos mapearon sus patrones regenerativos, sus ritmos de mutación e incluso sus cambios corticales cuando Hulk tomó el control. Era todo lo que Tony necesitaba para crear un suero que ayudara a Banner a controlar su transformación. Pero en ese momento la atención de Tony estaba en otra cosa. Dejó de ver la transmisión de Banner y abrió los diagnósticos de combate de la pelea anterior. La nueva generación de nanitos de su armadura modelo 50 había funcionado casi a la perfección. Los amortiguadores de energía cinética habían absorbido y redirigido el 93% de la fuerza ofensiva total de Hulk. Esa cifra habría sido imposible según cualquier ley de la física conocida. Odiaba eso. El 93% significaba ineficiencia. En algún punto del sistema, había fricción, desperdicio, resistencia. En algún punto, seguía habiendo pérdidas. Tony cerró los ojos y se concentró en el poder de la gema de la mente. Respiró hondo y abrió los ojos. Sus ojos brillaron amarillos por un instante. Finalmente decidió usar su habilidad tecnopática para conectarse a la interfaz de su traje. El holograma de su traje apareció ante sus ojos. Por un instante, la red de la gema de la mente se superpuso a su percepción como una cuadrícula invisible. Ecuaciones, fórmulas, estructuras teóricas, comportamiento atómico puro, bucles de memoria cuántica, todo se desplegaba a su alrededor con precisión simétrica. Tony habló en voz baja para sí mismo. La teoría dice que ninguna máquina puede alcanzar el 100% perfecto. Parpadeó. La teoría nunca tuvo una gema de la mente. Se sumergió en la simulación, introduciendo las imágenes de combate sin procesar. Cada momento de impacto, cada pulso de energía, cada cambio en la masa muscular de Hulk se recalculó a escala cuántica. También añadió los datos de la batalla contra la Capitana Marvel. Tony ejecutó 30 millones de variaciones en su marco de amortiguador cinético en 6 segundos. Invocó la curva de difusión de potencia. La armadura absorbía la fuerza entrante y la redirigía al conjunto de condensadores, enviando luego el exceso a la rejilla estabilizadora ambiental. Sin embargo, esta rejilla tenía un defecto. Disipaba el calor para mantener la temperatura del núcleo, lo que resultaba en un desperdicio de energía. Esto era evitable. Reescribió el bucle en tiempo real, configurando el sistema para que circulara la energía redirigida hacia las capas de refuerzo de los microactuadores. Reciclaría la fuerza, no la descargaría, sino que la almacenaría. La convertiría en un arma. Convertiría cada impacto en una carga de batería. Luego miró más profundamente.
La gema de la mente ofrecía más que un simple cálculo. Le permitía a su mente comprender conceptos en paralelo. Podía detectar fallas de diseño antes de que ocurrieran. Predecía no solo el rendimiento, sino también la entropía. Tony configuró un nuevo esquema con una reestructuración de nanitos. El diseño incluía modulación de la densidad de filamentos de armadura, refuerzos subdérmicos y estabilizadores internalizados de seguridad. El retardo de respuesta neuronal se había reducido por debajo de la sensibilidad Planck. Esta máquina no solo funcionaría al 100% de eficiencia, sino que redefiniría el significado del 100%, garantizando que superara todas las expectativas. Pasó unas horas perfeccionando la nueva tecnología. Finalmente, el nuevo diseño estaba listo. Disculpen la cantidad de información a continuación. Muchos lectores de WN preguntan constantemente qué puede hacer su traje, cuáles son sus habilidades y demás. Así que decidí agregar suficiente información para que todos se hagan una idea sin necesidad de buscar en Google. La gema de la mente se atenuó, dejando solo el sonido de su propia respiración en la habitación. Observó la representación ante sus ojos. La armadura modelo 51 modelo Prime. Esta armadura puede transformarse en todas las armaduras que Tony ha creado hasta ahora, según la situación. Y también puede transformarse en un Hulk Buster en 5 segundos. Aparte de eso, Tony también añadió más mejoras. La armadura Prime puede alcanzar la velocidad del sonido desde el despegue, y se pueden formar propulsores adicionales a partir de las escamas del traje para alcanzar velocidades más altas. Volar en modo sigiloso ya no dejará rastros de energía repulsora. En cuanto al armamento, añadió todo lo que tenía. Además, realizó algunas mejoras usando los datos del traje de Ghost. Los repulsores tienen capacidades multivibratorias, capaces de dañar a seres con poderes de fase. La armadura también puede crear una burbuja de energía de punto cero que drena una cantidad excesiva de energía. Esta burbuja de energía puede usarse para atacar a los enemigos con una onda expansiva o como un campo de fuerza para contenerlos. En cuanto a los poderes defensivos, además de la protección extra duradera que protege a su usuario, la armadura modelo Prime es completamente inmune a diferentes tipos de ataques poderosos con tal eficiencia que su portador podría ni siquiera reaccionar. El traje también puede resistir poderosas explosiones de energía capaces de destruir edificios enteros, y ahora puede resistir repetidos golpes de personajes como la Capitana Marvel. La armadura también protege contra la intangibilidad, impidiendo que objetos e individuos la atraviesen. La división de la superficie del traje en placas individuales permite una rápida reparación de las zonas dañadas, ya que las escamas se realinean automáticamente. El alcance a alta capacidad permite que la armadura se reconstruya rápidamente incluso después de sufrir daños completos. También añadió un campo de fuerza magnético, simplemente porque, ¿por qué no? Finalmente, en caso de que la vida del usuario corra un grave riesgo durante la batalla, la armadura modelo Prime cuenta con un protocolo de emergencia que hace que el traje reviente y se separe del usuario mientras el dispositivo en su muñeca lo lleva a un lugar seguro. La armadura se realinea entonces y continúa luchando en control automático hasta que el usuario accede a una interfaz remota y la recupera. Hermes, dijo Tony, mirando el nuevo modelo. Comienza la producción. Haz 3 trajes. Uno para mí, uno para Nat y uno para Yelena. 16:03. Los puntales de aterrizaje se bloquearon con un clic metálico. Yelena salió primero del avión y caminó directamente hacia las puertas reforzadas de la bahía. Tras ella, Janet la seguía. Vestía una chaqueta oscura y limpia, con el pelo recogido. Miraba a su alrededor con entusiasmo y no parecía alguien que hubiera sobrevivido a un asesinato hacía media hora. Parecía alguien que ya había seguido adelante. 2 viudas arrastraron a Hank Pym por la rampa. Parecía un saco de miembros rotos. Tenía los brazos esposados y el cuerpo desplomado entre ellos. Tenía la cara hinchada y el ojo izquierdo completamente cerrado. Un reguero de sangre seca le corría por la nariz. Una de las viudas, sin duda, había usado su cara para probar el blindaje de la cubierta. Repetidamente. Bueno, los bionanitos lo mantuvieron con vida. Tony se encontraba justo dentro de la plataforma de aterrizaje, con los brazos cruzados. Yelena asintió rápidamente y señaló con el pulgar hacia Pym. Problema resuelto. Casi. Tony no la miró y señaló hacia el pasillo. Celda del sótano. Arrójenlo. Que los nanos lo mantengan con vida. Me ocuparé de él más tarde.
Las viudas se llevaron a Hank. Gimió una vez cuando desaparecieron de la vista. Yelena y Janet caminaron hacia él. Tony Stark extendió la mano hacia Janet. Janet miró la mano extendida de Tony por un momento. Luego la estrechó con firmeza. Janet Van Dyne, dijo. Su agarre era firme y su voz serena. Supongo que ahora es el momento de agradecerte que me hayas salvado la vida. Tony negó con la cabeza. Yelena te salvó la vida. Acabo de darle el visto bueno. Janet miró a Yelena y asintió. Un gesto silencioso y agradecido. Yelena no sonrió, pero había algo más ligero en sus ojos. Tony se giró y les hizo un gesto para que lo siguieran mientras caminaba hacia el corredor principal. Las puertas corredizas se abrieron con un suave silbido mientras acompañaba a Janet y Yelena a la sala principal de los Ultimates. La habitación era amplia y moderna, llena de ciencia y confort. Las paredes mostraban actualizaciones en vivo del clima mundial, noticias y alertas. El techo brillaba suavemente, imitando la luz del día. Los muebles eran ajustables, hechos de materiales especiales que se adaptaban a la forma de quien se sentaba, para una comodidad máxima. Una bandeja flotante se deslizaba silenciosamente por la habitación, cargando un juego de tazas humeantes y fruta fresca. Evitaba los muebles y se posó en una mesa cercana antes de permanecer inmóvil. 3 drones de mantenimiento con forma de araña se arrastraban por la pared del fondo, inspeccionando las uniones de los paneles. En la esquina, un robot humanoide alto permanecía inmóvil. Los ojos de Janet estaban muy abiertos. Se giró lentamente, absorbiéndolo todo. He visto tecnología avanzada, dijo con voz tranquila pero asombrada. He estado en 20 instalaciones clasificadas. He visto tecnología que la gente juraba que estaba 50 años adelantada a su tiempo. Pero nunca había visto nada igual. Tony siguió caminando hacia la amplia zona de asientos en el centro de la sala. No te sorprendas todavía, porque esto no es nada. Yelena puede darte un recorrido por el lugar. Sí, déjamelo a mí, dijo Yelena con una sonrisa. Janet extendió la mano y rozó con los dedos una pantalla translúcida flotante que mostraba hologramas de la magnetosfera terrestre. La imagen respondió a su tacto, girando fluidamente bajo sus dedos. ¿Y tú construiste todo esto?, preguntó. Sí. Todo, respondió. Tony señaló el sofá mientras caminaba hacia él, luego se sentó y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Janet y Yelena lo siguieron y se sentaron frente a él. Tomó una taza de la bandeja y dio un sorbo. La volvió a dejar y miró directamente a Janet. Preparé un discurso largo y aburrido, pero creo que deberíamos saltarnos esa parte. Hizo una pausa antes de decir, Janet, te quiero en mi equipo. Únete a los Ultimates. Imagen actualizada en el capítulo auxiliar. 135. Wanda y Pietro han. Nueva semana. Hora de aspirar al top 20. Así que, dame esas piedras de poder. Base Escudo 1, Ciudad de Nueva York. La multitud de mutantes y superhumanos esperaba afuera, extendiéndose a lo largo de la cuadra. Algunos estaban emocionados por convertirse en héroes, mientras que otros se aferraban a la esperanza de encontrar una cura. Drones de seguridad sobrevolaban, buscando señales de peligro. Dentro, el ambiente era tenso. Todos parecían nerviosos. Los agentes se desplazaban por el lugar con el traje Aegis. Tony se encontraba en el centro de mando, rodeado de pantallas holográficas. Sue se movía entre los pacientes del ala médica, ajustando las dosis y escaneando los resultados de las pruebas en su pantalla de muñeca. Llevaba un traje de nanitos camuflado. La primera tanda de solicitantes ya había sido procesada. Una joven de piel translúcida permanecía sentada tranquilamente en una cámara de cristal aislada. Su cuerpo emitía un suave pulso de radiación cada pocos segundos. Parecía aterrorizada, con las rodillas encogidas, pero cuando Sue entró con el suero y le hizo un gesto amable con la cabeza, ella le devolvió el gesto. Momentos después, los niveles de radiación descendieron. La joven exhaló por primera vez sin miedo. Gracias, casi gritó, sosteniendo la mano de Sue. Siento mucho el dolor que tuviste que pasar. Pero ya está todo bien. Ve a casa y abraza a tus seres queridos. Y deja de llorar. Quiero verte sonreír al salir por esa puerta, dijo Sue con una sonrisa tranquilizadora. Tony observó cómo sus signos vitales se estabilizaban en una pantalla. Pasó a otra señal.
Un hombre de veintitantos años, con ojos brillantes de presión cinética, se encontraba en una sala de contención reforzada con campos graviónicos. Quería entrenamiento en lugar de una cura. Sus poderes habían causado daños considerables en la casa de su familia. Ahora, quería ser útil. Tony lo marcó para su reclutamiento en la unidad de operaciones mejoradas de Shield. Llévenlo a las pruebas de nivel 2. Que dirija los ejercicios, ordenó Tony. Un agente a su lado asintió y le transmitió la orden. A media tarde, el número de solicitantes se había duplicado. En la base 2, Natasha y Ben se encargaban del exceso de personal. Natasha trabajaba eficientemente, verificando los antecedentes de los posibles reclutas. Filtraba a los malintencionados y marcaba cualquier posible amenaza. Mientras tanto, Ben calmaba a los aspirantes más jóvenes con sus chistes y su transformación. Bueno, no era muy bueno con los chistes, pero eso solo les hacía reír. Un niño podía cambiar su peso molecular. Se hundió accidentalmente en el suelo cuando se puso nervioso. Ben lo rescató del hormigón y le dio una palmadita en el hombro. Ya lo averiguaremos, chico. En la base 3, Yelena y Honmi trabajaban en paralelo. Yelena revisaba archivos, mientras Honmi flotaba en el aire respondiendo preguntas a adolescentes curiosos, emocionados por ver a un superhéroe en persona. Llevaba su traje y no usaba su poder. Una chica, con la piel erizada por la electricidad, permaneció nerviosa hasta que Honmi se acercó y le preguntó si alguna vez había volado. Ella negó con la cabeza. Honmi le ofreció la mano y sonrió. Bueno, vamos a dar una vuelta. El ala médica estaba activa mientras las viudas brindaban cura y tratamiento con bionanitos. Tony recibió actualizaciones de todas las bases en tiempo real. Muchos solicitantes no eran peligrosos. Simplemente querían una oportunidad. Algunos tenían mutaciones que les causaban deformidades físicas, otros tenían poderes impredecibles que los habían marginado. Todos estaban allí porque Tony Stark les había prometido algo que nadie más tenía: estabilidad. El suero de Sue había curado a más de 15 mutantes en la última hora. Todos se marcharon con lágrimas en los ojos. Algunos ni siquiera comprendían del todo cómo sería la vida sin su mutación. Un hombre con puños de piedra se miró las manos con asombro después de que el suero lo devolviera a la normalidad. Una joven que antes fundía metal y se quemaba con solo tocarlo, ahora extendía la mano y le cogía la de su madre por primera vez en años. En un pasillo privado, Sue se acercó a Tony, limpiándose las manos con un paño estéril. 3 más se estabilizaron. 2 siguen en observación. Necesitaremos un nuevo lote de suero pronto si este ritmo continúa. Tony asintió. Ya se está generando. Hermes está enviando refuerzos a las bases 2 y 3. Nuestro lote llegará en un par de horas. Sue se apoyó en la pared junto a él. Gracias por todo. Ahora puedo ayudar a mucha gente. Tony no respondió de inmediato. Observó a una adolescente en una de las salas de observación usar su poder para levitar un bolígrafo y luego dejarlo caer suavemente. Sonrió al darse cuenta de que por fin podía controlarlo. Finalmente dijo: ya no están indefensos. Guiémoslos juntos y creemos juntos una nueva era. Una semana después, Noche Base Shield 1, oficina de Stark. Todo había ido mejor de lo que Tony había previsto. En todo el mundo, llegaron numerosos informes que confirmaban un cambio drástico. Las tasas de delincuencia vinculadas a la actividad mutante habían disminuido casi un 62% en 7 días. Los incidentes delictivos estaban en su nivel más bajo. Cientos de antiguos marginados ahora caminaban por las calles sin miedo. Ciudades antaño azotadas por sobretensiones desconocidas y daños colaterales ahora disfrutaban de la paz. Los medios no supieron cómo darle la vuelta. Los gobiernos se mostraron cautelosamente optimistas. La comunidad mutante estaba dividida, pero el apoyo público crecía. Algunos todavía llamaban a Tony un maniático del control que se hacía pasar por Dios. Otros lo llamaban el salvador del siglo. A él le daba igual. Dentro de su oficina privada, la luz era tenue. Paneles holográficos flotaban con un suave resplandor azul, proyectando signos vitales, informes de incidentes, diagnósticos técnicos y algunos expedientes personales abiertos. Tony estaba de pie junto al gran ventanal panorámico, bebiendo una copa de vino y revisando la última tanda de informes. Estaba cansado, pero de un cansancio agradable. El cansancio que viene con saber que tu plan funciona. Entonces la puerta se abrió. Tony se giró al sentir una suave brisa que inundó la habitación.
El pasillo tras el visitante brillaba tenuemente, con reflejos rojos danzando contra el acero. Una chica entró con una expresión tranquila e indescifrable. Parecía tener 20 y pocos años. Su larga cabellera castaña enmarcaba su rostro concentrado. Vestía una chaqueta rojo carmesí sobre una camisa rojo más oscuro, acompañada de vaqueros negros y botas que resonaban suavemente contra el suelo. Sus ojos escudriñaban la habitación como si pudiera ver a través de ella. Detrás de ella venía un joven con un chándal azul y blanco. Su cabello plateado brillaba bajo las luces del techo. Se movía con naturalidad, pero sus ojos se movían constantemente, midiendo todo en la habitación en menos de un segundo. Tommy los identificó con una sola mirada. Los escaneó. En menos de un segundo, obtuvo lecturas biométricas completas. Ambos individuos eran mutantes. El hombre mostraba señales de velocidad sobrehumana. La chica era diferente. En el momento en que el escáner alcanzó su centro neuronal, una oleada de estática roja interrumpió su interfaz durante medio segundo. Wanda usaba una fuente de energía que no estaba alineada con ningún espectro conocido. La señal energética estaba fragmentada, era interdimensional y estaba plagada de irregularidades cuánticas. Pero la etiqueta finalmente cristalizó. Magia del caos. Me pregunto qué tan fuertes serán ahora, ¿debería probarlos un poco? Se preguntó Tommy. La chica dio un paso al frente. Wanda Maximoff, dijo con calma. Este es mi hermano, Pietro. Pietro saludó con la mano. Hola. Tommy tomó un sorbo antes de dejar el vaso sobre la mesa. Tommy parpadeó. Antes de que Pietro pudiera reaccionar, Tommy ya había acortado la distancia. Su puño voló hacia la mandíbula de Pietro. Pietro desapareció en un rayo de plata y viento, reapareciendo detrás de Tommy con una sonrisa de suficiencia. Pero la sonrisa desapareció. En sus ojos, Tommy parecía como si fuera una mancha borrosa. Pietro se agachó instintivamente cuando el puñetazo de Tommy rozó su cabeza por poco, estrellándose contra la pared de acero reforzado que tenía detrás con un crujido ensordecedor. El metal se dobló hacia adentro como papel. ¿Qué demo? Pietro se dirigió rápidamente al otro extremo de la habitación. Tommy lo siguió de nuevo. Era más rápido que Pietro. Cada vez que Pietro cambiaba de posición, cada vez que zigzagueaba por la habitación, el puño de Tommy ya estaba a medio camino. Era como si Tommy no reaccionara a sus movimientos, sino que los anticipara. Pietro lo rodeó por detrás y lanzó un golpe al costado de Tommy. Tommy se giró en el último segundo, agarró la muñeca de Pietro en medio del golpe y lo arrojó contra la pared con un golpe sordo que hizo temblar las ventanas. Pietro se estrelló contra el suelo, rodando 2 veces antes de ponerse de pie de nuevo. ¿Qué demonios eres? Espetó, respirando con dificultad. Tommy dio un paso adelante, tranquilo y despreocupado. Así que eres rápido, pero estás estancado en el 35% como mucho. Necesitas más entrenamiento. Pietro se levantó y corrió hacia adelante nuevamente, esta vez intentando barrer las piernas de Tommy. Tommy saltó hacia atrás una fracción de segundo antes de que el barrido conectara, luego golpeó con la rodilla el estómago de Pietro, dejándolo sin aliento. Pietro se desplomó sobre una rodilla, jadeando. Tommy se agachó frente a él. Rápido es bueno. Más inteligente es mejor. Detrás de ellos, Wanda no se había movido. Sus ojos brillaban con un tenue rojo, y por un instante, Tommy sintió presión en el aire. Pero no se giró. Simplemente levantó un dedo. Pruébalo y te mostraré la diferencia entre el caos y el control. Wanda no parpadeó. Pero su poder disminuyó, solo un poco. Su voz era tranquila. Nos estabas poniendo a prueba. Tommy se puso de pie, sacándose el polvo de la palma de la mano. Sí. Pasaron. Pietro gruñó y se puso de pie, aún respirando con dificultad. ¿No vas a hacerle una prueba? No quiero que todo este bloque se evapore, y considerando que entraron a pesar de los inhibidores mutantes y todas las medidas de seguridad sin dar ninguna alarma, ella puede manipular la realidad. Así que no. No, gracias. Por cierto, ¿tienes hambre? Preguntó Tommy mientras estiraba los brazos. 136. Empezar desde abajo. Restaurante. Pietro sorbió el último sorbo de ramen y dejó caer el tazón con un suspiro de satisfacción. Frente a él había una pila de tazones vacíos, 6 de altura, y ahora estaba concentrado en devorar un pollo asado. Sus dedos se movían rápido, dejando la carne limpia.
Wanda se sentó frente a él, comiendo su hamburguesa gigante con precisión. Masticaba en silencio, con la mirada tranquila. Tony estaba sentado junto a ellos, devorando una hamburguesa con queso y un plato de pescado con patatas fritas. No dijo mucho, solo observaba. Su sistema interno seguía analizando la caótica señal energética de Wanda en el fondo, pero por ahora, escuchaba. Wanda tragó saliva y dejó la hamburguesa en el plato. Miró directamente a Tony. Abandonamos la hermandad. Tony levantó una ceja pero no interrumpió. Magneto ha perdido la línea entre protección y dominio. Quiere controlar el resultado de cada batalla, incluso después de la muerte. Está usando a Howard Stark para crear clones. Los construyen como refuerzos. Si alguien de su círculo íntimo muere, sus recuerdos y poderes se transferirán a cuerpos clonados y se reactivarán. Tony se recostó un poco, procesando la información. Carga de memoria de respaldo y duplicación del cuerpo. Está intentando engañar a la muerte. Eso es solo el comienzo, dijo Wanda. Su plan es peor. Tony hizo una pausa a mitad del bocado. Está construyendo una máquina que aprovecha su campo magnético para generar un tipo de radiación. Está diseñada para alterar el ADN humano. Si tiene éxito, provocará mutaciones en todos los que entren en contacto con ella. Pietro gruñó y se limpió la boca con el dorso de la mano. Todo el planeta. Un pulso. Sin opción. La voz de Wanda se mantuvo firme. Cree que está arreglando el futuro. Creemos que está a punto de iniciar una guerra eterna. Tony dejó la comida. Y ustedes dos simplemente decidieron alejarse de todo eso. Wanda asintió. Porque vimos lo que estás construyendo y creemos que podemos hacer algo bueno si nos unimos a ti. Tony la miró un buen rato. Luego miró a Pietro, que ya estaba masticando un muslo de pollo otra vez. Bueno, no puedo dejar que alguien de la hermandad entre al equipo principal solo porque quieras. Tienes que empezar desde abajo, ganarte mi confianza e ir ascendiendo. No habrá atajos, dijo Tony mientras tomaba un sorbo de agua. Dejó el vaso, sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó delante de Wanda. Tómalo. Tienes suficiente dinero para ayudarte durante tus primeros días. Compra o alquila un lugar para vivir, consigue ropa y un auto si quieres. Luego están tus gastos de comida. Simplemente preséntate en la base Escudo 1, a partir de mañana a las 9 en punto. Wanda cogió la tarjeta sin decir palabra y se la guardó en el bolsillo. Pietro la miró, pero no dijo nada, ocupado terminando lo que quedaba del pollo. Tony se levantó de su asiento. ¿Quieres ayudar? Demuéstralo, dijo. Este no es lugar para arcos argumentales de redención ni medias verdades. Si estás aquí para ayudar, empieza a aparecer. En cuanto a Magneto y la hermandad, déjamelo a mí por ahora. Pietro se recostó en su asiento, entrecerrando los ojos. Tienes mucha confianza para alguien que aún no ha visto de lo que es capaz. Tony lo miró sin pestañear. Niño, no has visto de lo que soy capaz. Wanda lo observó atentamente y luego asintió levemente. Tony se apartó de la mesa, se dirigió al mostrador y pagó las cuentas. Luego se giró para salir. Justo antes de abrir la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Las 9 de la mañana. No llegues tarde. La puerta se cerró tras Tony con un suave timbre. Wanda permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en la mesa. Pietro se recostó en su silla, balanceándola sobre dos patas, masticando aún el último bocado de pollo con aire pensativo. Bueno, dijo finalmente, limpiándose los dedos con una servilleta, no nos tiró por la ventana. Eso es progreso. Wanda no sonrió, pero su postura se relajó un poco. Miró la tarjeta en su bolsillo y luego volvió a mirar el asiento vacío donde había estado Tony. No es lo que esperaba. Pietro dejó caer la silla hacia adelante con un golpe sordo y se levantó, estirando los brazos detrás de la cabeza. Me gusta. Es rápido. Wanda levantó una ceja. Se mueve como si fuera 10 segundos más rápido que los demás. No confío en él, dijo Pietro, poniéndose la chaqueta, pero lo respeto. Wanda también se levantó, ajustándose la chaqueta y sacudiéndose unas migas de la camisa. No dijo nada, pero su expresión era pensativa. Salieron del restaurante y se adentraron en el fresco aire nocturno. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunos coches de policía que patrullaban la zona. Mientras caminaban, Pietro metió las manos en los bolsillos de su chaqueta.
¿Crees que hablaba en serio cuando nos dejó entrar?, preguntó. Wanda mantuvo la mirada al frente. Solo el tiempo lo dirá, respondió. ¿Estás de acuerdo con empezar desde abajo? He pasado por comienzos peores, respondió. Una semana después, Escuela Javier para jóvenes superdotados, Condado de Westchester, Nueva York. Los grandes salones de la mansión estaban en silencio. Se oían menos pasos por los pasillos de lo habitual. Las aulas estaban medio vacías. Las risas y el clamor de la juventud mutante habían disminuido, reemplazados por un silencio sombrío. En la oficina principal, 4 figuras estaban sentadas alrededor de una mesa redonda en el interior. Charles Xavier estaba sentado en su silla de ruedas a la cabecera. Vestía un traje azul oscuro y escuchaba con los dedos entrelazados. Su expresión era tranquila, pero sus ojos revelaban preocupación. Frente a él, Ororo Munroe estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Ang Koi, con su bata de laboratorio habitual, estaba junto a una proyección digital en la pared, revisando los datos con un gesto de su mano con garra. Logan se apoyaba contra la pared del fondo con los brazos cruzados, en silencio, pero visiblemente nervioso. Las cifras son sólidas, dijo Ang sin darse la vuelta. Más de un tercio de nuestro alumnado se ha ido la semana pasada. Algunos van a hacerse una evaluación. Otros esperan una recuperación completa. Quieren una vida normal, dijo Ororo con voz tranquila pero firme. ¿Y quién puede culparlos? Logan se burló levemente. Depende de lo que llames normal. Charles suspiró y se volvió hacia Hank. ¿Ha habido alguna complicación? No se ha informado de ninguno, respondió Hank. El suero funciona, al menos según los datos que tenemos. Estabiliza poderes, y en algunos casos los elimina por completo. Aún no tiene efectos secundarios. Aún, murmuró Logan. También ofrece estabilidad, dijo Ororo, volviéndose hacia el grupo. Eso es más de lo que algunos de nuestros estudiantes jamás tuvieron. Cuando el mundo los perseguía, los protegíamos. Pero ahora, Stark les da la opción de integrarse en la sociedad sin miedo. Charles guardó silencio un momento. Miró hacia la proyección. Imágenes de antiguos alumnos aparecieron fugazmente. Algunos sonriendo, otros conversando en profundidad con el personal médico. Entonces aparecieron los titulares. El crimen mutante se desploma. Susan Storm ofrece una cura milagrosa. Muchos de ellos nunca fueron entrenados para luchar, dijo Charles lentamente. Nunca pidieron sus habilidades. Solo querían paz. Les dimos refugio. Pero ahora les están dando una cura. Y algunos ven eso como una salida. Logan se empujó contra la pared y dio un paso adelante. ¿Y sabes que Magneto no se quedará quieto por mucho más tiempo? Todos se giraron hacia él. No le va a gustar, continuó Logan. Probablemente intentará matar a Stark y a su gente antes de que esto llegue a más. Ororo se alejó de la ventana y se enfrentó al profesor. Necesitamos hablar con él, dijo. Necesitamos advertirle sobre Eric. Charles negó lentamente con la cabeza. No es Stark quien necesita la advertencia, dijo. Es Eric quien debería tener miedo. Todos hemos visto lo que puede hacer, por no hablar de su equipo. Hank ajustó la proyección, cruzándose de brazos mientras se alejaba de la consola. Su expresión era pensativa, pero había una tensión en sus ojos que no pasó desapercibida. En este punto, dijo, lo mejor es permanecer neutral. La escuela siempre ha sido un santuario, no una facción en guerra. Logan entrecerró los ojos, visiblemente insatisfecho. Esa neutralidad no durará mucho cuando Eric llame a la puerta. Hank se giró para mirarlo de frente. Si nos involucramos ahora, podríamos poner en peligro a nuestros estudiantes. Stark es capaz de defenderse. Tiene los recursos, la tecnología y aliados sobrehumanos. Nuestra prioridad debe seguir aquí, con los jóvenes que confían en nosotros. Ororo intervino con la mirada fija. ¿Qué pasa cuando esos estudiantes se ven atrapados entre dos tormentas? Entrenamos a algunos, sí. Pero la mayoría no está preparada para lo que se avecina. Se adentran en un campo de batalla camuflado en una clínica. Hubo un momento de pausa antes de que Charles hablara con un profundo suspiro. Entonces será mejor detener a Eric antes de que pueda perturbar la paz. En ese momento, Kitty entró por la puerta. Resoplaba. Charles notó el pánico en sus ojos y al instante leyó su mente. Pícaro, murmuró Charles. Sí, dijo Kitty resoplando. Se fue, diciendo que encontraría la cura. 137.
Rogue y Magneto. Hace una semana. Base temporal en Nueva York. La sala estaba iluminada únicamente por el resplandor de proyecciones holográficas superpuestas. Una docena de transmisiones se transmitían simultáneamente por la gran pantalla de la pared, cada una rastreando a individuos mejorados por todo el país. Tony estaba solo, con los brazos cruzados y la mirada fija en una sola fila. Pícaro. Su ubicación sonaba desde la escuela Javier cada pocas horas. Tony lo sabía todo sobre ella gracias a los recuerdos de su vida pasada. El poder de Rogue era poderoso, pero peligroso. Y si no se equivoca, ella vendrá por la cura, y Magneto no desperdiciará esa oportunidad. Intentará atraparla. Magneto no se arriesgaría a alimentar el pulso de mutación. Haría que Rogue absorbiera su poder y luego la usaría para alimentar la máquina. Tony se giró hacia la terminal, activó una red de vigilancia secundaria y colocó suficientes drones cronometrados a su alrededor para protegerla de todo daño. Hora actual. Autobús a Nueva York. Rogue estaba sentada junto a la ventana, con las manos enguantadas sobre el regazo y la mochila a los pies. Su reflejo flotaba en el cristal, suave e incierto, igual que sus pensamientos. No le había dicho a nadie a dónde iba. No era una traición, se dijo. Era supervivencia. Necesitaba esto. Había memorizado cada paso. Llegar esa noche, registrarse en un hotel, presentarse en la base de Shield a primera hora de la mañana, tomar la cura y marcharse con su vida finalmente desbloqueada. La idea era embriagadora. Rogue había pasado años aislada por su propia piel. Observaba el mundo desde los márgenes, incapaz de acercarse por miedo a recibir demasiado. Sin abrazos, sin caricias accidentales, sin besos, sin diversión, solo distancia y arrepentimiento. Pero ahora, todo podría cambiar. La cura significaba más que una solución médica. Significaba vivir por fin. Podría ser normal, lo que fuera que eso significara. Salir con alguien sin miedo. Tomar la mano de alguien sin guantes. Chapotear en un parque acuático lleno de gente sin ver a la gente alejarse asustada. Sonrió levemente al pensarlo, presionando la frente contra el frío cristal. Su aliento empañó un poco la ventana, difuminando el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía esperanza. Las luces de los barrios periféricos parpadeaban abajo mientras el autobús avanzaba, a media hora del centro de la ciudad. Rogue se acomodó en su asiento y se ajustó la chaqueta. Ella no sabía que la estaban observando. Muy por encima de las nubes, justo fuera de la vista humana, un grupo de drones camuflados seguía su movimiento en perfecto silencio, informando su ubicación exacta a Tony Stark. De repente, el autobús se sacudió violentamente, con los neumáticos chirriando al detenerse bruscamente. Rogue se tambaleó hacia adelante en su asiento, recuperándose justo antes de que su cabeza golpeara el asiento delantero. A su alrededor, los pasajeros gritaban y vociferaban, y el caos se desató en un instante. Un niño rompió a llorar mientras el humo y el polvo se derramaban en la cabina. La parte delantera del autobús había desaparecido. Lo habían arrancado, rasgado como la tapa de una lata. Entre el humo y el metal destrozado, una figura flotaba justo encima de los escombros. Su capa ondeaba suavemente en el frío viento nocturno, y su casco brillaba con los suaves reflejos de las farolas. Su expresión era tan tranquila como indescifrable. Magneto. A Rogue se le revolvió el estómago al mirarlo fijamente. Al principio, no dijo nada. Su presencia era suficiente. Los restos metálicos de la parte delantera del autobús flotaban tras él, suspendidos en el aire, deformados y retorcidos en perfecto equilibrio como si estuvieran sujetos por hilos invisibles. Los pasajeros se apresuraron hacia la salida trasera, algunos tropezando con los asientos, otros ayudándose a levantarse. Magneto no les prestó atención. Su mirada permaneció fija en ella. Anna Marie, dijo, con su voz suave, transmitiéndose fácilmente por encima del pánico creciente. Ella se quedó paralizada. Hacía años que nadie la llamaba así. Ya no tienes que correr, continuó, bajando lentamente hacia el autobús destrozado. No tienes que esconderte. Naciste con algo extraordinario. Y te han hecho odiarlo. Rogue se levantó lentamente. Sentía las rodillas rígidas y pesadas. El corazón le latía con fuerza, y una parte de ella quería salir corriendo, desvanecerse entre el humo y desaparecer en la noche. Pero algo en su voz la retuvo. No estoy aquí para luchar, dijo, subiendo a lo que quedaba del autobús. Estoy aquí para ofrecerte la verdad.
La cura no es la salvación, es la eliminación. Quieren arreglar lo que no está roto. Eres poderoso, renegado. Y le temes a ese poder porque te enseñaron a serlo. Dio un paso atrás, con una mano en el asiento delantero. No pedí esto. Nunca quise hacerle daño a nadie. Nunca has hecho daño a nadie de nuestra especie, dijo con calma. Tienes un potencial ilimitado, Ana. Si tomas la cura, nunca descubrirás en qué podrías convertirte. Rogue negó con la cabeza. ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasa? ¿Sigo viviendo como prisionera en mi propia piel? Magneto levantó una mano levemente. No para amenazar, sino para señalar el aire libre que tenía detrás. Ven conmigo. Puedo ayudarte a comprender tu habilidad, no a suprimirla. No estás rota, Ana. Estás incompleta. Dudó. El humo en el aire le hacía escocer los ojos. Tras ella, oía sirenas lejanas, pero acercándose. Magneto se acercó un paso más. Ahora tienes miedo, pero imagina no tener que volver a tenerlo nunca más. Puedo enseñarte cómo. Antes de que Rogue pudiera responder, un agudo zumbido de energía llenó el aire. Un destello atravesó las nubes mientras 3 drones camuflados se revelaban en el aire, flotando en silencio. Los láseres rojos de puntería parpadearon brevemente sobre el pecho de Magneto. ¿Drones? Extendió la mano y usó su poder para buscar metal, circuitos, cualquier rastro de algo que pudiera doblar o aplastar. No había señal magnética. Esos drones no estaban hechos de metal. Se giró hacia los escombros, levantando el metal desgarrado de la parte delantera del autobús. Paneles, tuberías, vigas de acero destrozados. Todo ascendía en espiral a su alrededor como fragmentos de un ciclón armado. Lanzó la masa de escombros retorcidos hacia los drones. Los drones reaccionaron al instante. Los escudos se activaron, protegiéndolos. El metal impactó y se dispersó con fuerza, resonando y estrellándose contra las barreras. Los drones no sufrieron daño alguno. Sus sistemas de puntería seguían enfocados en Magneto y, en cuestión de segundos, dispararon. Rayos de plasma atravesaron el humo, dirigiéndose directamente hacia él. Magneto levantó las manos y creó un escudo magnético. El escudo vibraba con energía al impactarlo las ráfagas de plasma, generando ondas de energía con cada impacto. Apretó los dientes y mantuvo el escudo firme. Un repentino rugido de fuego surgió del costado de la calle. Pyro emergió de entre las sombras. Agitó los brazos hacia adelante y lanzó grandes oleadas de llamas contra los drones. El calor los golpeó de inmediato, creando olas en el aire. Pero los drones respondieron más rápido. Dispararon cargas criogénicas directamente a la llama, neutralizándola en el aire antes de que alcanzara sus posiciones. La siguiente carga impactó a Pyro de lleno en el pecho, derribándolo y derrapando por el pavimento dejando una estela de humo. ¡Joder! Sus gritos resonaron brevemente antes de desmayarse. Un portal rosa se abrió y Dientes de Sable saltó al aire con un rugido feroz, con las garras extendidas, listo para destrozar una de las máquinas flotantes. El dron más cercano respondió de inmediato, girando en el aire y abriendo fuego. Una ráfaga de proyectiles de plasma impactó a Dientes de Sable en pleno salto, desgarrándole el costado y el hombro. Cayó al suelo hecho un ovillo, gruñendo, mientras su regeneración apenas alcanzaba el daño. Dentro del autobús destrozado, Rogue respiró temblorosamente y miró hacia la salida trasera. El caos exterior era su única oportunidad. Mientras Magneto estuviera ocupado, mientras los drones estuvieran distraídos, podría escapar. Tomó su mochila y se dirigió rápidamente por la salida trasera. Nota rápida 1, pero cuando empujó la puerta de emergencia, se detuvo en seco. Azazel estaba de pie justo al otro lado de las escaleras, vestido de negro, con la piel carmesí brillando tenuemente bajo las farolas. Sus ojos amarillos se clavaron en los de ella. A su lado, Sapo se agachaba, moviendo la lengua y enroscándose. ¿Vas a algún lado?, preguntó Azazel en voz baja y divertida. Rogue retrocedió un paso, pero Azazel no la siguió. Simplemente levantó la mano con un gesto casual y asintió levemente, como invitándola a intentar escapar. Detrás de él, Toad se inclinó hacia adelante, sonriendo. «Ven con nosotros», dijo Sapo. «No nos lo pongas difícil ni a nosotros ni a ti». Tras ellos, Magneto se concentró con intensidad, levantando ambos brazos. Con un fuerte tirón, levantó del suelo los restos del autobús.
Los tornillos se soltaron, las vigas se rompieron y el cristal se hizo añicos al crujir la estructura y elevarse por los aires como un esqueleto gigante. Retorció las manos, haciendo que los restos se desintegraran en fragmentos afilados. Apuntó cientos de fragmentos afilados directamente a los drones que flotaban. Los fragmentos salieron disparados en una descarga letal, pero antes de alcanzar a sus objetivos, un rayo de luz cegador atravesó el cielo. Se estrelló contra el campo de batalla, dispersando energía y metal en una onda expansiva que desvió los proyectiles de Magneto y esparció polvo y escombros, cegando temporalmente a todos los que se encontraban cerca. Cuando el polvo se asentó, la luz restante de la calle cayó sobre la figura que estaba parada en el cráter, con vapor elevándose desde el suelo bajo sus botas. Hombre de hierro. El traje modelo 51 estaba listo para su primera prueba de campo. Ya es suficiente, dijo Tony a través del altavoz del traje. Azazel se tensó. Toa dejó de moverse por completo, y su sonrisa se transformó en algo más cercano a la cautela. Magneto, aún flotando sobre el suelo, descendió lentamente hasta el pavimento agrietado, con su capa ondeando tras él. Fragmentos de metal flotaban a su alrededor, en órbita, a la espera de una orden. Es igual que esas dos chicas, mi poder no lo alcanzará. Maldijo Magneto en su cabeza. La placa frontal de Tony se retrajo con un siseo, revelando su rostro. Parecía enojado. Te voy a dar una paliza, retrajo su casco mientras disparaba una ráfaga repulsora hacia Magneto. 1. Para que quede claro, había algunos civiles en el autobús en ese momento y todos huyeron por la salida trasera en cuanto llegó Magneto. En cuanto a qué tan lejos llegaron, ni idea. En Marvel, no contamos las bajas civiles. Es broma. 138. Iron Man contra Magneto. La explosión del repulsor de Tony impactó a Magneto con una fuerza asombrosa, lanzándolo hacia atrás sobre el pavimento agrietado. Su escudo magnético absorbió la mayor parte del impacto, pero aún así provocó una onda de presión en el aire. El polvo y los fragmentos de metal se dispersaron, y las luces circundantes parpadearon. Antes de que Magneto pudiera recuperarse, el blindaje de la espalda del traje modelo 51 de Tony se movió con un siseo mecánico. Los paneles segmentados se abrieron, liberando dos enjambres de nanitos que brillaron un instante antes de desaparecer de la vista. Un enjambre se movía como una nube, invisible a simple vista, avanzando con precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, se infiltraron en Azazel, Sapo, Dientes de Sable, que aún se recuperaba, y Pyro, aún inconsciente. Ninguno de ellos se dio cuenta. Los nanitos se deslizaron bajo la piel y los músculos, adhiriéndose a los nervios y arrastrándose por el tejido como sensores vivientes. En lo alto, los drones se separaron con precisión mecánica, cada segmento girando y reconfigurándose en el aire. Los paneles se plegaron, las uniones encajaron y los núcleos internos se alinearon mientras los componentes se magnetizaban y se acoplaban. Los filamentos de nanitos se rompieron entre ellos, formando una densa estructura interna. En segundos, el enjambre se convirtió en una armadura humanoide, detrás de Tony como un transformador que cobraba vida. Apéndices afilados se extendían desde sus brazos, los respiraderos del reactor se encendieron a lo largo de su espalda y circuitos brillantes se encendieron en su pecho al activarse. El mecha cayó detrás de Tony con un golpe sordo que hizo temblar el suelo, al sincronizarse con su interfaz neuronal y entrar en estado de alerta de combate. Al mismo tiempo, otra oleada de nanitos se abalanzó sobre Rogue. Ella se tambaleó hacia atrás instintivamente, con una mano levantada como para protegerse, pero el enjambre la alcanzó antes de que pudiera reaccionar. Giraron en espiral alrededor de su cuerpo en una formación compacta, tejiendo un traje completo sobre su figura. El traje se formó en segundos, adaptándose a su fisiología sin causarle dolor ni molestias. Azazel vio lo que sucedía y se dispuso a actuar. Sus ojos brillaron y su cuerpo comenzó a desmaterializarse en una explosión de energía roja. Extendió la mano hacia Rogue, con la intención de teletransportarlos a ambos lejos del caos. En el momento en que activó su poder, su cuerpo se convulsionó. Una explosión de energía le recorrió la piel y se estrelló contra el pavimento con un golpe sordo. El impacto dejó el suelo agrietado bajo sus pies. Se estremeció una vez y luego se quedó completamente inmóvil. Los nanitos antimutantes dentro de él se habían activado. Su capacidad de teletransportación fue completamente suprimida. Sapo se abalanzó sobre Pícaro, sacando la lengua, pero sus extremidades se trabaron a mitad de camino.
Se desplomó, retorciéndose, incapaz de moverse con normalidad. Dientes de Sable rugió y atacó a Tony, solo para desplomarse sobre una rodilla antes de que pudiera acercarse. Su regeneración se detuvo. Sus músculos perdieron la coordinación y viejas heridas comenzaron a abrirse. Pyro intentó levantar la cabeza, pero chispas parpadearon en sus vías neuronales cuando los nanitos provocaron otro apagado. Tony giró la cabeza levemente y su voz sonó tranquila y directa a través del altavoz del traje. No tengas miedo, Rogue. Estás a salvo. Te tengo cubierto. Se quedó paralizada en el traje blindado de nanocitos, con el corazón acelerado y los ojos abiertos mientras miraba sus manos enguantadas, ahora envueltas en material de alta tecnología. Pero por alguna razón, sintió una euforía que no había sentido en años. Genial. La armadura de Tony Stark. Dio un paso adelante, con la mirada fija en Magneto, quien ahora flotaba cautelosamente justo por encima del suelo, con el metal arremolinándose a su alrededor en una formación cerrada. Su expresión había cambiado. Ya no estaba concentrado en Rogue. Estaba concentrado en Tony. Tony miró a Magneto y dijo: Vamos, tío. Haces esto justo cuando la gente empezaba a aceptar a los mutantes, ¿eres un estúpido? ¿Por qué demonios hiciste eso? Wanda y Pietro me contaron sobre tu misión de asegurar la supervivencia de la raza mutante, cueste lo que cueste. Sin embargo, justo cuando te di esa oportunidad y las cosas mejoraban, simplemente tuviste que cagarla, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Complejo de superioridad? ¿O simplemente eres un completo imbécil? La mirada de Magneto no se apartó de la de Tony, pero una nueva expresión se dibujó en su rostro. No era rabia, ni siquiera desprecio. Era convicción. ¿Crees que hice esto porque temo tu progreso? Preguntó Magneto, con una voz profunda y resonante que resonó levemente en el espacio destrozado que los rodeaba. ¿Porque me amenaza tu visión de paz? Tony no respondió. Sabía que Magneto le daría un largo monólogo sobre su visión. Así que aprovechó ese tiempo para instalar un campo antimutante alrededor de esa zona para contrarrestar a Blink y cualquier otra sorpresa desagradable e innecesaria. Los nanitos ya están en posición. Magneto se elevó unos centímetros. Sus manos se alzaron a los costados, con los dedos ligeramente separados, y el aire a su alrededor reverberó como si los átomos se movieran bajo su mando. Fragmentos de metal volvieron a elevarse, pero esta vez flotaron suavemente, no como armas, sino como señales silenciosas de su presencia. He pasado décadas luchando por la supervivencia de los mutantes. He enterrado a amigos. He abrazado a niños mientras morían porque los humanos temían sus habilidades. Porque los gobiernos los perseguían. Porque la sociedad los tildaba de monstruos. El visor de Tony se encendió al procesar el calor que emanaba de las manos de Magneto. Pero no se movió. Dejó que el hombre hablara. Una vez pensé que la dominación y el genocidio eran la respuesta, continuó Magneto. Que los mutantes deben alzarse por la fuerza, por el fuego. Pero he descubierto algo mucho más efectivo que el genocidio. Sus ojos ahora ardían con certeza. No necesito matar a la humanidad. Solo necesito acabar con ella. Tony entendió lo que quería decir con eso. No por sangre. Por biología. Los dedos de Magneto se curvaron levemente y los fragmentos de metal suspendidos en el aire formaron un modelo molecular complejo. Átomos, cadenas de ADN, hélices dobles retorcidas construidas a partir de chatarra y acero. Estoy construyendo una máquina. Impulsada por Rogue, amplificada por los campos del caos y activada por mi propia resonancia magnética. Liberará un pulso de radiación que altera el ADN humano. Todos en la Tierra se convertirán en mutantes. La voz de Magneto bajó, pero la intensidad se mantuvo. La misma gente que quemó nuestras casas. Los mismos gobiernos que nos persiguieron durante años. Despertarán en cuerpos mutantes, aterrorizados por lo mismo que una vez despreciaron. No habrá guerra. No habrá violencia. Solo evolución. Eso la matará, dijo Tony. Sí. Pero hay que sacrificarse para lograr algo grande, respondió Magneto. ¿Quién más que tú lo sabría? El verdadero significado del sacrificio y la carga que conlleva. Rogue respiró hondo detrás de Tony, aún de pie dentro de la armadura que él le había regalado. Su corazón se aceleró. La expresión de Tony no cambió, pero las luces del traje comenzaron a pulsar más rápidamente. ¿Y si no pueden con ello? Preguntó. ¿Y si mueren por la transformación? ¿O se vuelven locos? No tuvieron ningún problema en hacernos eso, respondió Magneto.
Solo les estoy dando una muestra de su propio destino. Entonces, si te convierto en humano ahora mismo, el plan fracasa, ¿verdad? Dijo Tony con una sonrisa burlona bajo su casco. Notó un pequeño estremecimiento en la expresión de Magneto. Te convertiré en lo que más odias, un humano normal. Magneto entrecerró los ojos, y su momento de autocontrol se rompió como una presa. Extendió las manos con fuerza y el aire explotó con energía. Cada pieza de metal en un radio de 5 manzanas respondió a su orden. Los desagües pluviales se desprendieron del pavimento. Las farolas se retorcieron y doblaron. Los vehículos en las calles cercanas chirriaron al plegarse, despegarse del suelo y arrastrarse por el aire como juguetes. Una ola masiva de acero y hierro afilados se cernía sobre él en un vórtice caótico. Giró cada vez más rápido hasta que el rugido de la fricción y el magnetismo se volvió ensordecedor. La tormenta de metal flotaba en el cielo, esperando un solo gesto para atacar. La voz de Magneto se elevó por encima del rugido, furiosa y llena de poder. Voló hacia el cielo. ¿Crees que tus juguetes pueden detener la evolución? ¿Crees que puedes obstaculizar el destino con trajes ingeniosos y palabras ingeniosas? Extendió ambas manos hacia adelante. Toda la tormenta de metal se abalanzó sobre Tony en una avalancha aplastante. Cuchillas, vigas, puertas retorcidas, barandillas, vigas de construcción destrozadas. Miles de piezas dentadas convergieron a la vez. La fuerza que las impulsaba podría derribar un rascacielos. Tony levantó una mano y el mecha respondió instantáneamente, cargando contra la descarga de acero. El suelo crujió bajo sus pies al lanzarse hacia arriba con una fuerza violenta, atravesando el centro del vórtice metálico como un ariete. Miles de fragmentos de acero chocaron contra la armadura adaptable del mecha, pero ninguno logró perforar su superficie. El mecha giró en el aire, desviando los escombros más grandes con sus brazos afilados, mientras sus algoritmos de defensa evolucionaban en tiempo real para contrarrestar cualquier ángulo de ataque. Magneto observaba desde arriba, con los brazos extendidos y el rostro marcado por una intensa concentración. Extraía hierro y acero en bruto de la corteza terrestre, del subsuelo de la ciudad. Las tuberías del alcantarillado se agrietaron. Los cables eléctricos se desprendieron. Los cimientos subterráneos se elevaron, alimentando la tormenta con combustible inagotable. El cielo se tiñó de plata con fragmentos, y las calles, a sus pies, se ahuecaron y temblaron por la fuerza. Pero Tony ya había previsto esto. Activó el contracampo magnético. El mecha extendió sus alas, y cada segmento de cuchilla se desplegó formando un disruptor de polaridad de alta frecuencia. La tormenta magnética, que giraba, perdió cohesión. Las partículas chocaron entre sí, desestabilizando la masa de escombros. En segundos, lo que había sido un huracán armado comenzó a desmoronarse. Tony despegó de la calle, con los propulsores encendidos. Se elevó a una velocidad vertiginosa, alcanzando al mecha en el aire. Este se reconfiguró a su alrededor, los paneles se deslizaron a su lugar mientras el exoesqueleto se fijaba a su traje. Ambos se fusionaron, Tony en el núcleo de un titán completamente blindado, que ahora se dirigía hacia Magneto como una ojiva viviente. Los ojos de Magneto se abrieron mientras se lanzaba hacia atrás, pero Tony fue más rápido. Golpeó a Magneto con un uppercut certero que envió al maestro del magnetismo a dar vueltas por el cielo. Aunque tenía el escudo desplegado, el disruptor del traje de Tony seguía enviando pulsos que le dificultaban mantenerlo. Magneto se estabilizó en el aire. Levantó una mano para invocar más metal, para reconstruir su campo, para contraatacar. Pero Tony no le dio la oportunidad. Una lluvia de micromisiles salió disparada de los hombros de Tony, surcando el cielo con precisión perfecta. Cada uno detonó al contacto, envolviendo a Magneto en una sinfonía de explosiones conmocionantes. El cielo se iluminó con fuego y ondas de choque. Tony se zambulló entre el humo, con sus repulsores encendidos. Disparó 2 rayos directamente al escudo de Magneto, obligando al campo a parpadear y agrietarse bajo la presión. Magneto rugió de ira y avanzó, intentando recuperar el control del entorno magnético. Pero los pulsos del traje de Tony seguían alterando el campo local, interfiriendo con la esencia misma del poder de Magneto. Luego vino otra oleada de misiles. Magneto esquivó la ola a duras penas, pero fue alcanzado por la siguiente. La explosión lo arrojó de lado, con la armadura agrietándose en el hombro y la sangre goteando de la comisura de su boca. Antes de que pudiera recuperarse, Tony apareció sobre él. Plasma 24%.
Apuntó con el puño derecho y disparó un rayo de plasma azul brillante. El rayo impactó en el pecho de Magneto y lo estrelló contra el suelo. ¡Bam! El polvo se alzaba alrededor de su cuerpo destrozado. Rodó, tosiendo con violencia, luchando por incorporarse. Su casco estaba agrietado, sus dedos se crispaban mientras intentaba invocar algo. Metal, retroalimentación magnética, el hierro del suelo. Nada respondió. Jadeó en busca de aire. Los nanitos ya habían entrado en su torrente sanguíneo durante la batalla, y justo ahora, liberaban la cura. Extendió la mano hacia el cielo, esperando levantar un fragmento de metal, pero su mano tembló y nada se movió. Ya no lo sentía. El campo había desaparecido. Cayó sobre una rodilla, jadeando una vez más. La comprensión lo golpeó más fuerte que los golpes. Estaba impotente. Por encima de él, Tommy descendió lentamente. El enorme exoesqueleto se desprendió y volvió a la posición de espera aérea al aterrizar a pocos metros del cuerpo destrozado de Magneto. La máscara se retrajo del rostro de Tommy. Bajó la mirada con expresión fría. No quería que llegara a esto, dijo Tommy con voz firme. Pero me obligaste. Magneto tosió, con sangre en los labios. Tú, me convertiste en uno de ellos. No, respondió Tommy. Te di justo lo que planeabas darle al mundo. Un poco de su propia medicina, ¿recuerdas?